Bueno, y seguimos con el Noti del día de hoy, con este rumbo a las elecciones del día lunes, que arranca obviamente con muchísima carga, y estamos los viernes cerrando también toda esta discusión política con esta media hora también. Bienvenidos a Francina Sierra, Gastón Vicio. Gracias, Diego. Gracias Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, son en lo formal son precandidatos a concejal. En realidad en la práctica ya son candidatos porque van con lista única con la lista de Valeria Arata. Así es, sí, vamos con lista única, con Valeria Arata intendenta. Y bueno, por supuesto, nosotros de todos modos tomando la campaña con mucha responsabilidad y estando cerca de los vecinos, acercando nuestras propuestas, más allá que somos un espacio que está unificado y que tenemos claro nuestro plan de gobierno, igualmente, y que no tenemos esta disputa, como vos decís, en la PASO, igualmente nos interesa estar cerca de los vecinos y que empiecen a conocer qué es lo que tenemos para proponer. Y en el cuerpo de precandidatos a concejales, ¿cómo es el tema? Porque es una lista integrada y me imagino que hay cosas para discutir adentro, ¿no? Porque vienen de diferentes sectores y con diferentes ideas, más allá de que integran el mismo espacio, ¿no? Sí, o sea, nosotros estamos en esta lista integrada porque allá por 2019 nuestra líder, que es Cristina Fernández de Kirchner, hace el frente que se presentó en esa elección y que nos permitió volver a gobernar la nación y la provincia. Y bueno, en parte de ese armado es lo que nos toca hoy, compartir la lista con el bloque que sería el Frente Renovador de Sergio Massa. Bueno, Francina, ¿qué ideas te llevan a presentarte para esta candidatura? Bueno, mira, yo vengo militando hace muchísimo, siempre dentro del ámbito sindical y específicamente dentro de la educación, pero claramente hace ya varios años, cuando gobernaba Macri, fue cuando efectivamente varios sectores del sindicalismo generamos una herramienta que era para pelear contra esa época tan difícil, tan dura, que tenía que ver con la vulneración de derechos de los trabajadores y trabajadoras, con los despidos, con los salarios a la baja. A partir de ahí empezó todo un proceso que tuvo que ver con que ese sector que conformamos, que es la Mesa de Unidad Sindical, empieza a tomar más fuerza, empieza a cobrar más vida dentro de la ciudad y empezamos a militar más fuertemente en política partidaria, como dice Gastón, dentro del Frente de Todos en 2019 y ahora dentro de Unión por la Patria. Bueno, todo ese recorrido ha permitido, digamos, que mis compañeros y compañeras del sindicalismo, trabajadores, trabajadoras, me impulsaran hacia este nuevo desafío, este nuevo espacio de lucha, que digo yo, ¿no? que vamos a tener si sale todo bien dentro del Consejo Deliberante, y bueno, y así, ahí vamos. Pues hay una responsabilidad grande, porque venís de un sector que ha logrado ventajas en este gobierno, en lo salarial, porque evidentemente los estatales provinciales están ganándole por algunos puntitos la inflación, si bien la situación es muy difícil. Ahora, por otro lado, tenés tus compañeros gremiales privados que la están pasando muy mal, ¿no? Y con pérdidas de salario real importantes. Sí, hay distintos sectores, ¿no? La verdad, como vos decís, el sector estatal de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, nosotros venimos generando con el gobierno de Axel Kicillof paritarias casi permanentes, casi todos los meses hay aumento de salario, cuando no hay aumento hay negociación, hay cláusula de monitoreo. Esto le pasa a los docentes y le pasa a todos los estatales provinciales. Sectores de los privados que también están muy bien, sobre todo en el sector de los industriales, y bueno, y sectores, como vos bien decís, de los privados que no están pudiendo todavía en sus paritarias ganarle a la inflación, y por supuesto los sectores más desfavorecidos, que son los trabajadores informales, monotributistas. Bueno, ahí es donde nuestro gobierno, que pretendemos que sea nuestro gobierno a partir del diciembre del 2023, el de Sergio Massa, tiene que hacer el foco, porque hay que
ya desde ahora, ¿no? Pero en un camino, en un proceso para que efectivamente todo ese sector pueda estar mejor de cara a lo que viene. Todos tenemos que poder estar mínimamente contenidos dentro de lo que es la canasta básica familiar. Bueno, y Gastón, vos me decías de recorridas, de contactos, de contactos políticos, pues también contactos mucho con el vecino, ¿no? ¿Con qué te encontrás? ¿Qué es lo que ves cuando ves un vecino? Me imagino que debe estar cargado en muchos casos de mucho problema y de mucha cosa que pasa por esta época. Sí, mirá, yo vengo militando en este espacio ya en varias campañas, 17, 19, 21, y vos te vas encontrando que los reclamos son prácticamente siempre los mismos. O sea, vamos a hablar con el vecino, con el ciudadano de a pie, y siempre te reclama lo mismo, que es la falta de obra, por ejemplo, de cloaca, de agua corriente, el gas que no llega y el pavimento que no se expande en la ciudad. Y la verdad que si queremos solucionar todos esos problemas que no los pudo solucionar este gobierno durante 8 años, la receta es cambiarlo el gobierno y dejar de intentar con lo mismo. Nosotros, de nuestro espacio, obviamente que como peronistas que somos, que queremos representar a las grandes mayorías, buscamos que Junín sea diferente, que Junín apunte a la producción, que tenga un parque industrial mucho más desarrollado y con los servicios básicos que necesita el parque industrial. Porque estamos hablando de un parque industrial que carece de la energía necesaria para implementar cualquier tipo de fábrica o un desarrollo productivo. Y tampoco tiene pavimento en su totalidad, es más, creo que es menos del 50%. También apuntamos a que la Laguna de Gómez sea otra vez un atractivo turístico, como fue históricamente en la ciudad, que inclusive los chicos adolescentes tengan otra vez la posibilidad de disfrutar de la fiesta de la primavera y de todos esos eventos que se hicieron en otro momento. Vemos que el reclamo es siempre más o menos el mismo. Bueno, creo que es el momento de decir alineémonos con el gobierno provincial de Axel y con el gobierno nacional que va a ser de Sergio Massa, para que también de alguna manera tengamos esa posibilidad de tener un poco más de obras y no nos olvidemos que este intendente también estuvo en su momento alineado con su gobernador y su presidente y no pudieron transformar la ciudad, porque eso en Junín había sido mezquino durante muchísimos años, desde el inicio de la democracia solamente un gobierno estuvo alineado y era la posibilidad que él tuvo para lucirse y sin embargo acá estamos. Gastón, vos me hablabas de lograr industrializar más Junín, de que haya movimiento, que haya más empleo. No sos el primero que lo propones. O sea, en realidad viene de tiempo en tiempo y la verdad que la ciudad, desde el inicio de la democracia por lo menos, nunca agarró ese ritmo de productividad. Yo ya pasé los 40 y me acuerdo que era chiquito y hablaban se lamentaban que la fábrica de Arcor no había venido acá y se había ido a Salto. Claro, pero el intendente de Salto en ese momento persiguió a la gente de Arcor. Yo creo que el aeropuerto donde se bajaban estaba parado el intendente de Salto. Bueno, esa es la función del intendente. Vos primero tenés que buscarlo y después tenés que generarle las condiciones necesarias para que la fábrica se instale. Una vez que se instala una fábrica así, de ese tipo de fábrica, de ese tamaño, con 1000 empleados o con 500 empleados, y las condiciones ya las generaste, después van cayendo fábricas satélite porque tienen ya el marco adecuado. Acá nunca, o no sé si alguien lo intentó, no tuvo resultados, no lograron que Junín sea industrial. Tuvimos un parque industrial prácticamente de terrenos baldíos durante 30 años. Hoy el parque industrial, si bien tiene empresas, son pymes y no son empresas que tengan una cierta cantidad de empleados que sobresalga. Si bien es un parque industrial que tiene movimiento, a pesar de sus limitaciones. No tiene más lugar ese parque industrial, entonces hay que generarle las condiciones
física y de servicios para después poder proponerle a alguien que se instale y que invierta en la ciudad. Si no, vamos a seguir siendo una ciudad de comercio, de servicio y estamos en un punto cardinal que cruza la autopista internacional Ruta 7 y la 188, que también llega hasta San Rafael Mendoza, y no estamos aprovechando esa situación. Pero bueno, es decisión política. Vos decís que con decisión, con empezar a buscar, se puede lograr. O sea, No tenga dudas, si lo han logrado, vos mismo dijiste, ese ejemplo, se hace de esa manera. sí, yo creo que al intendente de Salto, si lo agarran ahora, lo denuncian por acosador. Bueno, Supongo que puede ser. Bueno, pero eso... Era muy molesto, no me acuerdo cómo se llamaba el intendente ese, pero era muy molesto realmente. Digamos, eso es gestionar, digamos, que vengan obras a Junín, que vengan empresas a Junín, fábricas, que podamos crear nuevas escuelas, que tengamos mejor obra pública, calles pavimentadas, todo eso tiene que ver con la gestión que pueda hacer el intendente, en este caso la intendenta, que nosotros aspiramos a que llegue al municipio, Valeria Arata, y que estamos seguros, digamos, de su capacidad de gestión. Y eso es lo que hace la diferencia. Pablo Petreca es un intendente que no ha sabido gestionar todo lo que tiene, sobre todo en estos últimos 4 años, lo tiene porque es obra pública o del gobierno provincial o del gobierno nacional, que muy hábilmente se la ha sabido, digamos, capitalizar para él, pero la verdad los fondos no son para él. Uno escucha a veces a los concejales o a los candidatos que representan a su espacio hablar de la calle, la pavimentación de Avenida La Plata, por ejemplo. Esa es una obra provincial. La construcción de escuelas, lo escuchamos muchas veces a Pablo Petreca, por ejemplo, hablar de la Escuela Técnica 2 como una cocarda. Eso fue una decisión política de Mario Meoni. Entonces, me parece que es un intendente que ha sabido hábilmente utilizar los recursos de otros, pero claramente lo que ha llegado a Junín llegó de la mano del gobierno de Axel Kicillof y del gobierno de Alberto Fernández. A ver, se debatió mucho, inclusive sobre la guita que estaba en plazos fijos, y yo he preguntado, ¿hasta qué punto esto es mala gestión? O alguno puede decir, bueno, esperá, pucha, por lo menos deja plata. No, o por lo menos tiene plata guardada. O sea, No sé ¿esto si lo la hace deja. bueno o malo administrador? No, yo creo que un gobierno, así sea provincial o municipal, no tiene que tener ahorro. Eso se tiene que volcar a menos que vos tengas resuelta la situación, que no sé si hay algún país que lo pueda decir, pero si tenés 1.000 millones en el banco, yo creo que podés generar un plan de vivienda y solucionarle ese problema a un montón de familias de Junín que están pidiendo a gritos y no se construyen viviendas en Junín. Y bueno, yo no sé hasta qué punto el intendente inclusive tiene ganas de continuar en su mandato, porque vimos, ahora me corro un poquito del tema, pero vimos que hay una jugada media particular que en base a que lo primero es la familia y nombra funcionarios familiares y también un concejal que es su cuñado, lo hace renunciar a la concejalía para poder presentarse de nuevo y ser el primer concejal con intenciones de dejarlo a lo mejor dentro de 2 años, como han hecho otros intendentes, en las funciones y dejarle la intendencia en manos de su cuñado. Bueno, también habría que preguntarle si él tiene la vocación de ser intendente 4 años o está mirando para otro lado. ¿Vos decís que él tiene intenciones de asumir otro cargo? ¿Podría moverse a otro cargo y quiere tener esa posición asegurada? Es algo que pienso en base a lo que se está manejando, porque si no, no se entiende esa renuncia a la concejalía previo a las elecciones de su cuñado, Juan Fiorini. Bueno, la gente ¿cómo los ve, cómo los mira cuando llegan a la casa? Porque dice, bueno, son del partido que está gobernando ahora. Y la verdad que las cosas están complicadas, ¿no? Vos podés decir, había herencia, no había herencia, la sequía, el contexto mundial, la guerra, lo que fuere, ¿no? Sí, igual, no es menor. No digo que sea menor, pero
contingencias hay en todos los gobiernos. Tenemos todas esas contingencias entre naturales y políticas, como decir la guerra, y también tenemos la contingencia mayor, que es la deuda abismal que nos dejó el gobierno anterior de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y bueno, en lo local. Claro, pero y ahora tenés al ministro de Economía que es candidato a presidente. Bueno, o sea, y cuando la gente dice, bueno, ¿me va mal económicamente? Bueno, No, pero avisale esto. Tenés no sé. que analizar por qué te va mal económicamente. La deuda que tomó esta gente, que no se sabe ni para qué la tomó, sí sospechamos dónde está, que se ha fugado toda, que es impagable en las condiciones que la tomó. Y bueno, evidentemente eso te va a condicionar para todo, porque el gran problema acá es la deuda. Ya ni siquiera es la pandemia y todo esto que afectó en su momento. Hoy el gran problema es el pago de la deuda. Y la inflación, digamos, hay que explicar un poco eso. La inflación es el correlato de las medidas de contención que tuvimos que este gobierno, digamos, tuvo que hacer en época de pandemia. O sea, en la pandemia, que no es una cosa menor, digamos, parece que pasaron 1000 años, la verdad. Sí, Uno piensa en la pandemia. Además es como que lo hemos borrado de la cabeza. Pero ¿viste? la verdad que fue un año y medio muy complejo y si nos remontamos a marzo de 2020, no sabíamos ni de qué se trataba, ni si íbamos a poder salir de nuestras casas, ni si no. Las medidas que se tomaron económicas en función de contener a la población con los ATP, con los repro, para que las fábricas no cerraran, no echaran gente y demás, todo eso se hizo con emisión de dinero porque nosotros estábamos condicionados por el Fondo Monetario Internacional, por el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Con lo cual tuvo que este gobierno emitir todo eso, digamos, esa emisión, eso que sirvió para contener socialmente a nuestra población, bueno, es lo que hoy repercute y estamos viendo como coletazo de aquello en esta inflación, además de, sumado a eso, por supuesto, las especulaciones de siempre, ¿no? De los grandes empresarios, los grandes grupos económicos, las alimenticias, es decir, aquellos que se creen dueños del país y que aún hoy teniendo una estabilidad mayor, siguen remarcando precios, no respetan los acuerdos de precios que ellos mismos firman. Lo vemos en cuestiones muy básicas como el mismo producto que acuerdan en precios justos, al envase le cambian el color, tal vez o le agregan una palabrita más y lo sacan de precio justo. O sea, todo tipo de especulaciones para tratar de aumentar precios y de desestabilizar la economía. Tuvimos corridas cambiarias, hubo de todo tipo de intentos. Yo creo que Sergio Massa ha demostrado desde que tomó el Ministerio de Economía hasta hoy no solamente la fortaleza que tiene, digamos, como dirigente, yo creo que nos sorprendió a muchos, sino que efectivamente tiene el timón del barco y nos está conduciendo a todos. Y eso es muy valorable y yo creo que hay un gran sector de la población que lo valora, por eso las encuestas le están dando muy bien, nos están dando muy bien, y por eso Unión por la Patria se volvió competitivo, es realmente competitivo hoy de cara a las elecciones que se vienen. Bueno, vuelvo a la media hora, chicos, pero no estamos exentos de una nueva invitación, Sí, porque claro, rumbo quiera. a las elecciones queda bastante todavía, puede pasar De todo. Así que gracias por haber venido hoy. Bueno, Gracias a vos. Gracias.